Segundo libro de Reyes, capítulo 6, versículos 24 al 31. ¿Ya están listos? Dice la palabra del Señor. Después de esto, aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria. Y hubo gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata, y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas por 5 piezas de plata. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él le dijo: si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy, y mañana nos comeremos el mío. Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. El día siguiente yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo, mas ella ha escondido a su hijo. Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, Señor de la gloria, Dios todopoderoso y eterno, te pedimos en esta hora que tú nos ayudes, abras nuestro entendimiento, nos des inteligencia y nos das sabiduría, pero sobre todo, Dios, que seas tú hablando a nuestras vidas. Que seas tú, Dios del cielo, hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Que seas tú, Dios del cielo, haciendo tu voluntad en esta mañana. Señor, toma cada uno de mis pensamientos y cada una de mis palabras, Señor. Dios, que sea tú, Padre Santo, tu Santo Espíritu y tu perfecta voluntad sobre nuestras vidas en esta hora. Háblanos, Dios, y permite que tengamos la capacidad de recibir tu mensaje, y permite, Señor, que yo también pueda transmitirlo correctamente, Señor. Glorifícate, Señor, en nuestras debilidades, Padre Santo. Necesitamos oír tu voz, Padre. Abre nuestros ojos y nuestro entendimiento espiritual, Señor. Y que tu pueblo hoy se aperciba de todas estas cosas, Dios, y que seas tú obrando en nuestras vidas, Padre, aquello que debemos hacer por tu voluntad. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, les decía que todas estas cosas tienen una razón de ser y están escritas para amonestarnos a nosotros, a la iglesia. Lo que tenemos aquí es un cuadro espeluznante de en qué grado de maldad y de perversidad puede caer el pueblo de Dios. Estamos hablando de el reino del norte, o estamos hablando de Israel. En esa época Israel se había dividido en el reino del norte y el reino del sur. Y el reino del norte fue el primero en apartarse de la ley de Dios. Fue el primero en aborrecer los mandamientos de Dios. Fue el primero en corromper la fe judía, y la palabra que Dios le había dado al pueblo judío fue el primero en corromperla. En esta época en que está, ministrando Eliseo, uno de los más grandes profetas que hay en la Biblia. Recordamos a Eliseo porque fue el sucesor de Elías. Recordamos a Elías que fue raptado por el Señor. Es uno de los personajes en los cuales se realizó el arrebatamiento en el Antiguo Testamento. Eliseo fue llevado por unos carros de fuego que vinieron de parte de Dios, y Dios se lo llevó. Y antes de que Dios se llevara, a Elías, Eliseo, que era un discípulo de Elías, Eliseo le pidió a Elías algo. Elías
le dijo, pide, o sea, Dios dice que pidas lo que tú quieras, que lo que tú quieras se te va a hacer. Y Eliseo le dijo a Elías, yo quiero el doble de la unción, el doble de la porción que tú tienes. Y así fue, y Elías se fue, y Eliseo quedó con ese ministerio profético que tenía Elías. Un ministerio profético fuerte y poderoso porque estaba en medio de gran corrupción. Y estoy hablando del pueblo de Dios. Así que cuando yo diga la palabra corrupción, no crea que estoy hablando de un impío. Estoy hablando del pueblo de Dios. Era la peor época, la época de mayor corrupción, depravación, apostasía y todo lo que usted se pueda imaginar. Ustedes recuerdan que hubo un rey, y es de esta época que estamos hablando, hubo un rey llamado el rey Acab. Este rey Acab, en desobediencia y en rebelión contra todos los principios de la palabra de Dios, se casó con una mujer llamada Jezabel, que era una sacerdotisa pagana de Tiro y Sidón. Y ella adoraba a los Baales, los dioses falsos de esas poblaciones. Y ella introdujo, escuche bien, ella introdujo al culto hebreo, al culto judío, introdujo la adoración a Baal. Y llegó a haber un tiempo en el pueblo de Israel en que adoraban juntamente a Baal y a Dios, infringiendo así el primer mandamiento que Dios les había dado a este pueblo. Yo soy Jehová tu Dios, que te libró de la tierra de Egipto, de la esclavitud. Por lo tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y tenían a todos los Baales, a todos los dioses que esa sacerdotisa pagana cananea trajo, los introdujo a la adoración hebrea, a la adoración judía, y produjo una apostasía sin precedente, una corrupción completamente depravada. Esta mujer Jezabel hizo que su esposo Acab, un rey caprichoso y necio, prácticamente mataran a un hombre para quitarle una viña, la viña de Nabot. Ellos eran idólatras, eran asesinos, eran corruptos, eran depravados. Y había una multitud de falsos profetas que profetizaban de bendiciones, que profetizaban de prosperidad, que profetizaban de cosas buenas. Pero aún en medio de ese pueblo corrupto y depravado, Dios siempre levanta a un hombre que predica la verdad. Y así como estuvo Elías predicando y combatiendo y luchando contra toda esta maldad y contra toda esta perversidad y contra toda esta apostasía, ahora está Eliseo. Y el rey que hay ahí actualmente en Israel, en este momento, o sea, en el momento de este sitio, el rey que hay ahí es un rey llamado Joram, que es hijo de Acab y que trae toda esa herencia de depravación y de idolatría por su madre Jezabel, y por todo lo que él vio y aprendió de sus padres. Entonces, Israel está en una situación completamente decadente y completamente terrible. Y cuando miramos este pasaje, este es un pasaje que involucra movimientos en la historia. O sea, involucra movimientos mundiales en la historia. Aquí están involucradas varias naciones. Aquí está involucrado el mover de la historia. Está involucrado aquí, pero el corazón de la historia, y eso es algo que es un principio que nosotros debemos comprender, el corazón de la historia, lo que mueve la historia, por así decirlo, es el pueblo de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo a su iglesia, dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra, ustedes son la luz del mundo. Y añadió: pero si la sal pierde su sabor, no queda más sino para ser hollada. O sea,
pisoteada por los hombres. Escuche bien, eso lo dijo el Señor Jesucristo y lo dijo acerca de nosotros, la iglesia. Y ese es un principio que está establecido. El pueblo que Dios escoge para traer su luz a la tierra debe ser luz en medio de la tierra y no debe contaminarse con ninguna tiniebla. Cuando eso sucede, van a pasar cosas en la tierra. Van a pasar cosas. ¿Y van a pasar cosas con quién? Con el pueblo de Dios. Si la sal pierde su sabor, o sea, si la sal ya no sirve para salar, entonces ¿para qué va a servir la sal? Dice el Señor, para ser pisoteada. Y esta es la historia de cómo el pueblo de Dios es pisoteado porque perdió su sabor, porque perdió su fe, porque perdió su integridad, porque abandonó a su Dios. Entonces, vamos a mirar rápidamente algunas consecuencias que están aquí. La historia es larga, todo el libro de Segundo de Reyes habla de todo esto, pero vamos solamente a mirar un cuadrito, porque este cuadrito que vamos a ver aquí nos revela muchas cosas que están sucediendo en la actualidad. Y lo primero que vamos a mirar es que es la apostasía de Israel la causa de todos los males. Es decir, abandonar a Dios, dejar a Dios, es la causa de todos sus males. La causa de todos sus males. Ellos no solamente tenían profetas falsos al interior de Israel, o sea, que les profetizaban lo que ellos querían oír, sino que odiaban y perseguían a los verdaderos profetas. Odiaban y perseguían a los verdaderos profetas. Entonces, ¿cuál es la causa de todo lo que está pasando aquí? De este cuadro tan horrendo que acabamos de leer, que lo vamos a mirar ahora en detalle. La causa es esa: abandonar a Dios, abandonar su ley, abandonar su palabra y contaminarse con el mundo. ¿Será que la iglesia puede pasar ese examen? Bueno, ¿cuáles son las consecuencias entonces? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que vino para Israel? ¿Qué fue lo que vino para Israel por haber hecho todo eso? Por haber permitido que todos esos falsos profetas se introdujeran al interior de su pueblo y enseñaran a su pueblo a mentir, a fornicar, a idolatrar, etcétera, etcétera, a violar todos los mandamientos. ¿Cuáles son las consecuencias? La primera consecuencia que hay cuando el pueblo de Dios le da la espalda es el fortalecimiento del enemigo. El pueblo de Dios siempre ha tenido enemigos y siempre lo tendrá. Desde el libro de Génesis, Dios dijo: pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Hay enemistad entre el pueblo de Dios y el pueblo del diablo. Hay enemistad entre el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Y créame que estamos en una de las mejores épocas desde esa perspectiva. ¿Por qué lo digo? Porque es que esta es la época en que las tinieblas se están haciendo más tinieblas, pero también es la época de que la luz se haga más luz. O sea, es la época de que las cosas queden claras. Así que todo el que está medio gris, o se vuelve tinieblas o se vuelve luz. Pero ya no hay medias tintas, ya esto se acabó. Escuche, esto ya se acabó. No que es que yo estoy frío, que yo soy medio carnal, que yo soy de la noche, esto ya se acabó. O eres luz o eres tiniebla. Así que esto es lo bueno de esta época, que aquí todo el mundo se está quitando la careta. Ya todo el mundo está hablando de frente. Ya todo el mundo está diciendo lo que quiere. Ya las cosas están claras. Entonces es hora de que la iglesia también se defina. Estos son tiempos de Elías, como dice la canción. Es hora de que cada uno se defina. Como dijo el profeta Elías: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si tú eres de Cristo, eres de Cristo. Y si eres del mundo, eres del mundo. ¿De dónde eres? Defínete ya, dice el Señor. Bueno, entonces la primera consecuencia es que se fortaleció el enemigo. Sí, el imperio de Siria siempre fue enemigo de Israel, pero Dios los tenía ahí, los tenía bajo control. Dios los tenía bajo control. A los enemigos del pueblo de Dios, Dios los tiene bajo control, porque hay una cantidad de promesas que implican el carácter de Dios, y Dios con esas promesas está obligado a guardarnos y a librarnos de nuestros enemigos. Ok,
Pero cuando el pueblo de Dios deja de ser pueblo de Dios, es que este es un asunto de identidad. ¿Sí entiendes? Es que el pueblo de Dios es el pueblo de Dios. Y los que no son de Dios no son de Dios. Entonces, si alguien tiene problema de identidad, es decir, si alguien no tiene su cédula de que de verdad es pueblo de Dios, sino que de vez en cuando juega por acá, entonces no es pueblo de Dios. Si a ti te gustan las atracciones del reino de las tinieblas, no puedes acceder a las bendiciones y a los privilegios del reino de la luz. Yo creo que eso es sencillo, ¿cierto? Eso es completamente elemental. Entonces la primera consecuencia es que el enemigo se fortaleció y dice que Siria vino y sitió a Israel, sitió a Samaria, a la ciudad de Samaria. Vino Ben-Hadad, rey de Siria, y reunió todo su ejército, subió y sitió a Samaria. Dicen que este ejército, los estudiosos dicen que este ejército tenía más de 100,000 hombres rodeando a una ciudad. En aquellos tiempos, rodear una ciudad y sitiarla era exactamente matarla, debilitarla. No iban a poder salir a buscar ni agua ni alimentos. Eso era un sitio, era una estrategia de guerra de aquellos tiempos. Rodeaban una ciudad porque las ciudades de aquellas épocas estaban rodeadas de muros y la gente entraba y salía a través de esos muros, la agricultura, todas las cosas que tenían que entrar, los recursos, pero al rodearla el enemigo, ellos quedaban presos en su misma casa. La segunda consecuencia de que se fortalece el enemigo, y en este caso el enemigo se fortaleció para sitiarlos, y la segunda consecuencia, o sea, todo esto desembocó en otra cosa, que fue una hambruna, un hambre. Y dice que vino una gran hambre a Samaria. ¿A consecuencia de qué? Pues de que estaba sitiado. Pero esa gran hambre implicó una prueba para todos ellos. Escuche bien, la Biblia enseña en el libro del Deuteronomio, usted puede ir a Deuteronomio capítulo 8, sí, Deuteronomio capítulo 8, vamos un momentico. No hay nada que pruebe más al ser humano que el estómago. Por eso es que cuando yo veo un estómago grande, yo digo, estás en peligro. Ustedes me perdonarán. La prueba del hambre. Si usted mira en el Antiguo Testamento, uy, hermano, el hambre probó. Hermano, hasta el Señor Jesucristo fue probado con hambre. Ahora tú vas a salir ileso, ¿no? Todos tenemos que ser probados. Mira que lo dice el Señor. Deuteronomio capítulo 8, versículo 2 dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Mira lo que dice, para afligirte, para probarte, con el propósito de que salga de tu corazón lo que hay. Porque es que uno cuando se arregla y se pone bonito, bien perfumado y se siente, uno parece un santo. Y si venimos aquí y alzamos las manos y oramos en lengua, más, santidad total. Pero otra cosa es que no hayas desayunado. Yo venía con mis nietos atrás que no habían desayunado y eso, mejor dicho, hermanos. Eso había como un bramido así. Decía, Señor, ayúdanos. Yo no he desayunado. Yo no desayuno los domingos. Este es mi desayuno. Bueno, hermano, resulta que, ¿cómo va el Señor a afligirlo y a probarlo? Dice el versículo 2, dice, para afligirte y para probarte. ¿Y cómo lo afligió? Versículo 3 dice, y te afligió y te hizo tener hambre. Y te hizo tener hambre. Y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. El hambre es una prueba poderosísima para la fe.
Muy poco amén. Tienen mucho miedo. Están asustados. Bueno, hermano, el hambre fue terrible. Y fue tan terrible el hambre que dice la descripción, o sea, como para que más o menos tengamos una idea de cómo era el hambre, hermano, que vendían una cabeza de burro, un asno, una cabeza de burro, en medio de una sociedad. Aquí comen de todo. Las malas lenguas dicen que ciertas comidas, embutidos y ciertas cosas no son necesariamente de vaca. A mí me han contado cosas así con personas serias que me han contado de algunos frigoríficos así que compran. O sea que nosotros somos bastante folclóricos con eso. Yo nunca he comido eso, pero aquí somos folclóricos, pero los judíos no, hermano. Los judíos tienen una lista clarita de cuáles son las características de los animales que se pueden comer. Y créame que los asnos no están en la lista, ni por ahí. Eso es gravísimo para un judío comerse algo así. Y ni siquiera era ni un muslo, ni el vientre, ni la barriga, ni nada de eso, sino la cabeza, la que se vendía, escúcheme bien, por 80 piezas de plata, la cabeza de un burro. Pero había otro problema, y es que como ellos estaban sitiados, dicen los que entienden la situación, ellos no podían salir a buscar leña, a buscar cosas como para prender fuego. Y dicen que el estiércol de paloma, ya cuando se seca, se convierte como en una arcilla, como en una cosa que sirve hace como de carbón. Entonces llegó a ser costoso el estiércol de paloma porque lo utilizaban para cocinar. O sea que ellos comían pan inmundo. Y a un pastor que conozco, le escuché hacer una aplicación tan dura, tan cruel. Y él decía que así estaba la iglesia de nuestros días, comiendo pan inmundo, pagando dinero por mentiras, por basura. Pagan muchísimo dinero por un concierto. Pagan muchísimo dinero por escuchar a los falsos predicadores y a los falsos profetas. Y se alimentan de basura y se alimentan de pan inmundo. Esta aplicación la estoy tomando de un mensaje de un pastor que nosotros conocemos, del pastor Jesús Rodríguez. No es parte del mensaje que desarrollé, pero quería compartirla con ustedes porque tiene mucha relación lo que él dice con lo que nosotros vemos en estos tiempos. Y esa era la condición, lo que sacó a relucir el hambre en el pueblo de Dios. Ahora, además de eso, hermano, además de esa pérdida de la dignidad como tal, de esa hambre y de esa carestía de la comida, lo más horrendo de este pasaje, creo yo, y por eso yo siempre trato de evadir este pasaje, es la desnaturalización de la mujer. Esta historia tan cruel que quisiéramos pensar que de pronto es una exageración. 2 mujeres con hambre llegaron a un acuerdo. Las 2 tenían un bebé. Y dijeron, primero nos comemos el tuyo y después nos comemos el mío. Usted puede pensar que esto no se puede digerir, que esto no se puede aceptar, que esto no pudo ser posible. Y no están hablando de una tribu de caníbales, están hablando del pueblo de Israel, que fue libertado de la esclavitud de Egipto, cuyos padres, abuelos o tatarabuelos o bisabuelos
pasaron por en medio del Mar Rojo cuando se abrió. Todos estos niños que fueron a la escuela dominical y crecieron, esas dos mujeres conocieron la palabra de Dios. Las que llegaron a ese acuerdo de comerse a los niños. Pero yo quiero comentarles algo acerca de esto. Nosotros podemos pensar que eso no puede ser, que eso no pudo haber sucedido, pero yo quiero decirte que esto está sucediendo. Está sucediendo. Y está sucediendo y se va a poner peor. Quiero recordar algo, yo lo he pasado por todas las redes sociales que tengo, que no son muchas, nada más es una porque las demás no las sé manejar. Pero por lo poco que yo sé de redes sociales y lo poco que sé de mandar cosas, yo mando cosas para que la gente despierte. Y lo mandé por las redes, así que muchos de ustedes lo vieron, pero hay gente que lo ve y se queda como si nada. Y es que hay una señora llamada Irene Montero. Esa señora tiene un cargo que se inventó la izquierda. Les voy a decir cómo es el cargo de la señora ministra de la Igualdad en España. Irene Montero, ministra de la Igualdad en España. Esa señora dice que ya basta de violar los derechos sexuales de un niño, de una niña y de las niñas. Porque así habla la señora. Y dice que ya basta de eso y que es necesario que el Estado asuma la responsabilidad de enseñarle a los niños que pueden tener relaciones sexuales con quien quieran después de que ellos quieran. Que el único problema es que no quieran. Pero después de que ellos quieran, los niños deben saber que pueden tener relaciones sexuales con quien quiera. Y no es una mala interpretación, porque aún colegas españoles de esta mujer lo interpretaron de la misma manera. Dijeron, efectivamente, ella enseña eso. Ella enseña que el niño es sexual y que el niño tiene que enseñársele la sexualidad sin importar la clase de familia que tenga. Ella está enseñando y está promoviendo que el Estado tiene que asumir la autoridad de la crianza de los niños, sobre todo en materia de sexualidad, por encima de los credos de los padres. Pero estamos hablando de la señora de España. Además de eso, esta señora de España dice que nosotros los cristianos torturamos a las mujeres que deciden libremente abortar mostrándoles un video de una ecografía para que no aborten. Y utiliza la palabra tortura. O sea, nosotros los cristianos estamos torturando a las mujeres que han decidido abortar porque las obligamos a ver una ecografía para que se den cuenta que lo que tienen en el vientre es una persona que está viva. Eso es una tortura. Ay, qué señora tan espantosa y tan horrible. Pero esta señora, ya que están espantaditos todos así, esta señora acaba de firmar un convenio con la señora Francia Márquez, quien es su homóloga aquí en Colombia. Y tiene el mismo cargo. Ministra de la Igualdad. Y ella cuando hizo su campaña política, porque ella no es ninguna hipócrita, más hipócritas hay en el pueblo de Dios. Ella no es ninguna hipócrita. Ella dijo que toda mujer tenía que tener el derecho a abortar a las 24, a las no sé qué semanas, y aún en cualquier momento de su embarazo toda mujer tenía el derecho de votar. ¿Y sabe por qué esa señora Francia Márquez es nuestra vicepresidenta? Porque muchos de los que están aquí votaron por ella, aún sabiendo lo que ella decía. ¿Y por qué un creyente vota por alguien que está a favor del aborto
¿Por qué un creyente vota por alguien que está a favor del matrimonio homosexual? Porque cree que lo que importa es el dinero y comer. Porque cree que lo que importa es que se lleven a los corruptos que hay para que traigan a otros, pero que todos podamos comer. ¿No es ese el mismo pensamiento que tenían esas dos mujeres? Esas dos mujeres no se comieron a sus hijos porque necesitaban comer, porque tenían hambre. Y el pueblo de Dios que votó por ese señor, no votó por él porque piensan que con él vamos a tener una mejor calidad de vida, matando a los niños en el vientre. Tú piensas que vas a tener mejor calidad de vida convirtiéndote en asesino de unos niños de los cuales es el reino de los cielos. Así que no somos diferentes. No somos diferentes. Lo que somos hipócritas. Esa es una hipocresía. Esa es una falsedad. Porque es que el asunto no es de política. El asunto no es de vivienda. El Señor es mi fortaleza. El asunto no es de quién promueve la vivienda. El asunto no es de quién promueve la educación. El asunto no es de quién promueve mejores programas de gobierno. El asunto es de quién teme a Dios. ¿Quién teme a Dios? Pero cuando hay en medio del pueblo de Dios alguien que no teme a Dios, alguien que prefiere un mejor nivel de vida antes que la bendición de Dios, hermano, ya esto se acabó. Ya esto se acabó. Ya esto se acabó. No sé si usted ha oído los videos, los profetas, los economistas. Yo no estoy hablando de la Biblia ya. Economistas, profetas también, unos cuantos, porque usted sabe que los profetas de Baal siempre va a decir que vas a estar bendecido, prosperado y en victoria, que vienen tiempos de bendición, que viene una era terrible, que viene un avivamiento, que el poder de Dios, que el profeta verdadero es el que te dice la verdad. Verdad que puedes comprobar con economistas impíos, que te dicen que la hambruna que viene, porque esto no es ninguna profecía. Un hermano me decía que usted tiene que enseñar que viene la hambruna. Pero hermano, ¿cómo así que la gente no sabe que viene una hambruna? Es que no hacen mercado. Es que tú no has ido a la Olímpica y no te has dado cuenta de lo que vale una papa o lo que vale el arroz. Y esto es apenas aviso de tormenta, ¿oíste? Todavía no ha caído la lluvia. Esto es una nube en el cielo. Viene una hambruna sin precedentes. Pregúntele a los economistas, ¿sabes lo que dicen ellos? Que este 2022 nos estamos comiendo toda la comida del 2023 porque en el año pasado no se produjo nada. Y que el 2023 no vamos a comer. Hambruna. Yo no lo digo como profecía. Ay, se ponen a llorar. Ay, se forman unos shows. Ay, así me dijo el Señor. Y entre llantos. Y yo vi los niños hambrientos. Vi no sé qué. Ay, hermano, yo no lo vi, yo lo leí. Es la bobada. Tanto misticismo, tanto show. Es evidente, está ahí. Está ahí. Lo vi en la Olímpica, lo vi en el periódico, lo vi en todas partes. Dejemos el show religioso, dejemos la hipocresía. No tapemos el sol con las manos, que eso no se puede. Viene un tiempo difícil. Tiempo que la iglesia se merece. Nos los merecemos. Les repito, viene una hambruna. Escríbalo. Y no diga, lo profetizó la pastora Luisa. No, yo no estoy profetizando nada. Yo ya lo sé de hace rato. A mí me extraña que no lo sepan ustedes. Es que no hay peor ciego que el que no quiere ver. No estoy diciendo nada nuevo. No bajo el espíritu. No tuve ninguna visión anoche, nada. Yo ya lo sabía. 3 veces me rogaron para que predicara esto. 3 veces. Así que ni me puedo jactar de lo que estoy predicando. Porque 3 veces me rogaron. 3 veces el Señor, hay pilas con el mensaje. Y yo, ay, no, dejémoslo para otro lado, vamos a seguir con Gálatas. Así que yo también estaba en las mismas.
tratando de evadir algo que es real, hermano. Algo que es real. Porque este es un ciclo que se cumple. Es un ciclo que se desata por el pecado de la humanidad. Porque si nosotros no nos hubiésemos contaminado ni con política ni con nada, pero cuando los pastores, yo no digo nuestros pastores, pero yo no tengo ninguna conexión con esa gente. Tengo ninguna conexión. Dios me sacó de allá y estoy solita. Que me voy a afiliar acá, Dios me dice no, que me voy a solita. Cada vez estoy más solita. En cuanto a mal acompañada. Porque siempre estoy con el Señor. Entonces, hermano, 3 veces el Señor me amonestó para que predicara esto. Señor, pero si ellos ya tienen que saber eso, ¿yo para qué les voy a decir eso? Ellos tienen que saber eso. No, ve y dile que viene una hambruna, y la hambruna es por causa del pecado de mi pueblo. No es por la corrupción del gobierno, no, porque es que nosotros somos la sal de la tierra. Y eso significa que mientras haya sal, la tierra no se pudre. Mientras la carnita tiene salecita, está bien. Pero cuando la sal deja de hacer su labor antiséptica, pues la carne se pudre y ya la iglesia es la iglesia mundana, que no sabe de Biblia, que no conoce nada. De lo único que sabe es de depresión, de tristeza, de ansiedad, de ataques de pánico, de ruina, de sanidad interior y de política. Y ahí estaban todos apoyando a los pastores que se fueron para la política. Todos. Y a todos Dios les había mostrado. Y todos tenían sueños y visiones. Sigan creyendo en los profetas de Baal. Dios dijo claramente, ninguno que milita se enreda con los asuntos de este mundo a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. O somos del reino de los cielos o somos de la tierra. Pastores políticos. No es que Dios le había mostrado no sé qué. Después Dios mostró que no había mostrado nada. Todos perdieron. Todos fueron humillados, todos fueron avergonzados. Y uno de esos que se había levantado, yo no sé, perdido de ruta, y uno dice, pero ¿eso qué? ¿No tiene llamado? ¿Qué pasó? No, ahora son coaching. Y sí, eso es lo que hacen. Una campaña motivacional. ¿Dónde está la palabra de Dios? ¿Dónde está el Señor Jesucristo? Noche apostólica y profética, ven por tu milagro. ¿Cuál milagro, hermano? Cuando venga el hambre, ¿qué milagro? Milagro es que te puedas conseguir una arepita. Eso va a ser un milagro. ¿Qué noche apostólica, ni qué profética, ni qué nada, hermano? Pura basura, pura mentira. Pero al pueblo eso le gusta, hermano. Eso es lo que al pueblo le gusta. Así que la hambruna, hermanos, es inminente. Vaya adecuando su estómago a comer menos, para que no le dé tan duro. Hermano. La desnaturalización de la mujer, hermano, es la señal inequívoca de que viene un juicio de parte de Dios. Es la señal inequívoca de que esto se está acabando. Bueno, hermano, y hay una otra consecuencia más. ¿Cuántas van? 1, 2. La tercera consecuencia, hermanos. La tercera consecuencia es la persecución. Como para terminar de completar todo, cuando venga la hambruna, cuando venga todo este desastre, adivinen a quién le van a echar las culpas. A nosotros. Pero no a los profetas de Baal, sino a estos que hay acá. Y entonces viene la tercera consecuencia que se llama persecución. Anótelo, repítalo. Persecución. ¿Estaré yo preparado? Yo que no puedo ni aguantar hambre, ¿estaré preparado para experimentar hambre? Caramba, y además de hambre, también persecución. Ay, ahí sí vamos a saber quién es cristiano y quién no. Se acabó la fiesta, se acabó el engaño. Dios depurando su iglesia. Persecución. Pero repito, no para todo el mundo, sino para el que quiera permanecer en esta palabra.
porque va a ser muy fácil negar la fe. De hecho, ya muchos lo han hecho. Ya muchos lo han hecho. Entonces viene la persecución. Culparon al profeta. ¿Por qué? Porque él confrontaba desde tiempos atrás, confrontaba al pueblo con su pecado. Y porque él advertía del inminente castigo. Y por esa razón dijeron, matemos a Eliseo. O sea, este asunto lo solucionamos matando a Eliseo. Todo esto que hay aquí, hermano, es un cuadro que se está cumpliendo y que se ha de cumplir. Y es un ciclo, hermano, que tiene esas mismas fases. Esas mismas fases del ciclo. Ven conmigo a el libro del Apocalipsis. Y vamos a Apocalipsis 6. Y te vas a dar cuenta exactamente de los mismos pasos que hay aquí. Apocalipsis capítulo 6 y nos vamos para los sellos. Cuando comienza todo esto, que repito, ya comenzó. Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya lo tienen todos? Bueno, voy a tomar agua mientras lo busco. Ok, ya terminé. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ese primer caballo blanco que sale ahí no es el Señor Jesucristo. Ese primer caballo blanco que sale ahí es el falso Cristo. Es el poder para engañar. Y todo comienza con la seducción del engaño y del falso evangelio. Ese falso evangelio se le dio poder para predicar. Y por eso es que tú te das cuenta que los predicadores de la apostasía son los más ricos, son los más prósperos. Esas son las iglesias más concurridas. Esas son las iglesias numerosas. Esas son las iglesias que tienen hasta poder político. Porque lo dice aquí el mismo Dios en su soberanía. Para probar la fe de la iglesia, le ha dado poder al anticristo para engañar a cuanto cristiano quiere adorarse a sí mismo. Cristianos que no conocen a Cristo, como dice el apóstol Pablo, cuyo Dios es su propio vientre, que solamente piensan en lo terrenal. Y esos son los falsos profetas, que hoy solamente hablan de confesión positiva, de prosperidad, de mentalismo, del reino aquí y ahora, y que son enemigos de la verdad y son enemigos de Cristo. Y ellos han sido, escucha lo que dice ese sello, ellos han salido venciendo y para vencer. Si te quieres ir para allá, ya tú sabes, te va a ir chévere. Eso ya salió, hermano. Eso ya está allí. El evangelio falso. El evangelio de Satanás vestido de blanco. Lo advirtió el apóstol Pablo. No es extraño porque Satanás se viste de ángel de luz. Él no está en las discotecas. Ni bobo que fuera. ¿Para qué? Si eso está asegurado ahí. Él está rondando por la iglesia. Y Dios le ha permitido. Dice en la Escritura, Dios le ha dado un poder engañoso para que crean en la mentira todos aquellos que aborrecieron esta verdad. Eso va a pasar. No, hermano, eso ya pasó. Primer jinete del Apocalipsis, eso ya salió, hermano. Vamos al segundo, versículo 3. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Qué le pasó a Israel cuando recibió a los Baales, cuando recibió a los falsos profetas, cuando abrazó las falsas doctrinas? Los enemigos se fortalecieron.
y la guerra arreció contra ellos. Así que lo que viene es guerra. Y ya se están matando por ahí entre Rusia y Ucrania y eso va como para largo. Por ahí me dijeron, yo no hago el seguimiento, pero por ahí me dijeron que Ucrania tuvo una gran victoria. Creer que Putin va a recoger sus juguetes y se va a ir para su casa es una ingenuidad. Esto se va a poner es peor, porque ese hombre ahora está bravo. Bueno. Bravo, armado y loco. Y viene Dios y dice que va a quitar la paz de la tierra. Mire lo que está diciendo. O sea, Dios está diciendo, mire, la poquita paz que hay es mía. La poquita paz que hay, yo la doy. Usted no se ha dado cuenta que la gente vive con angustia. Que si uno no se pone pilas, uno entra en ese torbellino de angustia. Usted no ha sentido así que de pronto, yo hace poquito tuve un día que se me juntaron un poco de cosas, yo voy a parar y me voy a empezar a hacer ejercicios de respiración y me voy a poner a orar, pero yo no voy a entrar en ese círculo de angustia, porque no hay paz. Y en medio de ese círculo de angustia, si alguien te dice cualquier cosa, tú sueltas todo. Violencia. Dice Dios, es que la paz es mía. La paz no es de ustedes. La paz es mía y si yo la quito, ustedes se matan. Segundo sello. Segundo sello. Dice, le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. ¿Usted cree que ese poder que tienen estos dos señores que se están matando, ese poder no es permitido por Dios? Si Dios es soberano, hermano. Dios permite todo eso. ¿Y usted cree que esa guerra no va a tener consecuencias mundiales? Hermano, desde hace rato que están por allá. Bueno, vamos al tercer sello. Ya encontramos los mismos pasos. Israel abrazó a un Dios falso. Israel vivió las consecuencias de la guerra y ahora viene el hambre. Mire aquí el versículo 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré y he aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Este era el señor de la Olímpica. Bueno, yo ya no compro en la Olímpica, yo compro en el Lara. Bueno, ese era el del Lara. Del Lara. Así. Con 2 papitas en una bolsa. Pesa ahí para ver qué precio le vamos a poner a 2 papitas. Y una así como podrida. Pesa ahí para ver cuánto vale eso, que costó un trabajo traerlo de por allá, del otro mundo. Bueno, dice... Ven y mira, y miré y había un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En otras palabras, o sea, para dejar la cosa, es que el sueldo de un día solamente va a alcanzar para comprar 1 libra de harina. El sueldo del día. Del día. Así de sencillo. ¿Y qué tan lejos estamos de eso? Bueno, hermano. Dice, pero no dañes el aceite ni el vino. Alguien dice que se refiere a que ni piensen en comprar el aceite y el vino. Alguien dice que eso es lo que quiere decir, o sea, que el aceite y el vino es inalcanzable. Otros dicen que el aceite y el vino tienen que ver con lo único barato que va a quedar, pero la gente no va a poder alimentarse de aceite y vino. Bueno, no sé cuál sea, pero el asunto es que esa balanza simboliza hambre. El hambre que le sigue a la guerra. La guerra que salió de la apostasía. El mismo ciclo. Y ahora, ¿qué sucede? El versículo 7 dice, cuando abrió el 4º sello, oí la voz del 4º ser viviente que decía, ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. ¿Qué sucede? Que cuando la mortandad aumenta, se sale de los niveles de control, aumentan las epidemias, aumentan las infecciones, porque aquí tenemos muertos que han muerto por la guerra y muertos que han muerto de hambre,
y pues hay una devastación, hay una destrucción, y cuando se destruyen ciudades enteras, pues empiezan a aparecer plagas, empiezan a aparecer animales peligrosos, empieza a volverse el mundo un peligro para todas las personas. Qué casualidad que aquí está el orden exactico, tal y cual como le aconteció a Samaria. Y vamos ahora al versículo 9 para terminar con el quinto sello. Dice, y cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Cuál es el último sello? Persecución. El ciclo completo: apostasía, guerra, hambre, muerte y persecución. Esa es la agenda. Esa es la agenda. Suena feo, pero la verdad es más saludable siempre. Siempre, siempre la verdad es más saludable. Y la Biblia dice que Dios no hará nada sin revelárselo a los siervos, sus profetas. Pero hay algo interesante en todo este texto y quiero que me acompañes al versículo 32 del capítulo 6 de Segundo de Reyes. El versículo 32 del versículo 6 habla de, ¿y cómo estaba Eliseo? Con todo este asunto, ¿cómo estaba Eliseo? Y dice el versículo 32, ya lo tienen, Segundo de Reyes 6, 32. Lo habían mandado a matar. Versículo 32 dice, y Eliseo estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniese a él, dijo él a los ancianos, ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de su amo. Esto es tremendo, hermano. Este es el versículo tremendo. Dice que Eliseo estaba sentado en su casa. O sea que estaba tranquilo. Sentado en su casa. Tranquilo. ¿Acompañado de qué? De los ancianos de Israel. Eliseo estaba tranquilo en su casa, acompañado de los ancianos de Israel. Y él representa un remanente en medio de todo este caos que viene. Hay un remanente que está en paz. Hay un remanente que tiene paz. Hay un remanente que está en Cristo y no le puede ser quitada la paz. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Hay un remanente que tiene paz. Es el remanente del Señor Jesucristo. Hay un remanente que también está apercibido, porque Eliseo no estaba allí cuando el rey dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan si no le corto la cabeza a Eliseo. Él no estaba ahí, pero Dios se lo mostró. El remanente de Dios tiene que estar apercibido. El remanente de Dios no está dormido, no está entretenido, no está aletargado y no está engañado. El remanente de Dios está apercibido y conoce el tiempo en el cual estamos. Así que pregúntate si tú eres parte del remanente. Ya te estoy diciendo las características del remanente. El remanente de Dios está tranquilo, está en su casa, está en paz y está apercibido. No está soñando cosas que no son, no está desperdiciando su tiempo, no está engañado por las falsas doctrinas. Está apercibido de lo que viene, está apercibido de la persecución. Eliseo dice, me mandaron a matar y el mensajero viene caminando por ahí. Es un remanente que está en paz, que está apercibido, pero es un remanente que también está escondido y está escondido en la presencia de Dios. Está escondido en la presencia de Dios. Yo quiero regalarte un salmo que es una
de mis principales herramientas de batalla cuando me doy cuenta que me andan persiguiendo y que me quieren cortar la cabeza. Entonces yo me acuerdo del Salmo 27, que dice así: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizar? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes o para cortarme la cabeza, que es lo mismo, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado. Este es un remanente escondido. ¿Dónde está escondido este remanente? Miren qué lindo, versículo 4. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su templo. O sea, en la presencia del Señor. No anda por ahí faroleando, buscando lo que no se le ha perdido. Anda metido con Dios. ¿Por qué? Versículo 5, porque necesitamos escondernos, hermano, porque nos están persiguiendo. Y porque la persecución va a ser más fuerte. Esto no ha empezado. No ha empezado. Están apenas planeando. Pero el versículo 5 dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Él me ocultará en lo reservado de su morada. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de alabanza. Cantaré y entonaré alabanza a Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Busca la presencia de Dios y no la dejes. Busca la presencia de Dios y no te apartes de sus caminos. Y por último, quiero decirte algo más. Es un remanente que tiene una marca. Es un remanente que está marcado por Dios. Ven conmigo a Ezequiel capítulo 9. Profeta Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y 5. Y quiero hacerte una pregunta antes de que leamos. Quiero preguntarte cuál es tu actitud frente a todo lo que está pasando. Quiero preguntarte cuál es tu actitud hacia el avance de la perversidad, de la maldad. Quiero preguntarte cuál es tu actitud con respecto a la apostasía de la iglesia y a todas las barbaridades que se cometen y se predican en el nombre del Señor Jesucristo. Ezequiel capítulo 9, versículo 4 y 5. Mire lo que Dios va a hacer cuando comience todo esto. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ellas. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. El apóstol Pedro enseña que es necesario que el juicio de Dios comience por su casa. Y Dios, por el simple hecho de ser Dios, tiene que hacer juicio sobre un mundo tan corrupto y tan depravado como el mundo que estamos viviendo. No se va a salvar este mundo del juicio de Dios. Pero es necesario que Él primero discipline a su pueblo. Así que ya se acabó el tiempo de andar en el yin y el yang, que si soy de aquí, que si soy de acá, que no tengo hogar, que no tengo edad, que yo no sé quién soy. Se acabó todo eso, hermano, porque ya Dios soltó lo que tenía que soltar. Los sellos se están destapando. Cada día vemos más la consumación de esto. Y bueno, está a las puertas. Pero el verdadero cristiano tiene un sello, o sea, no es que será que ese es o no es. Eso es para nosotros, que no vemos el corazón. Pero mire, para Dios y para el diablo está claro quién es de quién. Así de sencillo. Nosotros acá en la tierra
decimos, ¿será que sí? ¿Será que no? Y a veces nos engañan y a veces nos sorprendemos y uno dice, ¡ah! ¿Cómo va a ser? Pero ni Dios ni el diablo se sorprende porque hay un sello y ese sello es espiritual. Ese sello es espiritual. Dice, voy a terminar con este texto en 2 de Timoteo, segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Una de las cosas más abominables que hay y que Dios me ha mostrado en estos días son las personas que invocan a Dios, que cantan alabanzas, que se saben la Biblia y que también practican el pecado. Eso es grave. Eso es grave. Y llegó la hora de definirnos. Llegó la hora de definirnos. Por eso yo te estoy llamando, porque yo ya tengo tiempo en esto y voy de sorpresa en sorpresa. Y uno aquí le ve la cara de santo a todo el mundo, pero yo he llegado a un punto en que ya yo no creo en ninguna cara. Ninguna cara. Si tú eres de Dios, muestra por tu conducta que eres de Dios. Por tu conducta en la calle. Por tu relación con el mundo. Defínete. Defínete. Porque hay muchos aquí que están jugando en los dos bandos y eso se va a acabar. Óyeme bien, si tú no terminas con tu juego, Dios sí te lo va a terminar. Dios te lo va a terminar. Pero el problema es que vas a quedar en el otro bando, como tú sigas jugando. Porque Dios sí nos va a limpiar. Poderoso es Dios para hacer en nosotros lo que es agradable delante de Él. Poderoso es Dios para presentar una iglesia sin mancha y sin arruga para cuando Cristo venga. Vamos a orar.